tenemos un tema muy interesante. Vamos a aprender y sobre todo vamos a tener muchísima información acerca de este tema. Y el tema de hoy es el concubinato. Como todos sabemos, hay mucha gente que decide tener una unión sin legalizarla. Y bueno, ¿no? Así también hay mucha gente que toma esa decisión y que tiene muchísimos años, ¿no? Pero en realidad sabemos qué sucede en el caso de que haya hijos, cuáles son los derechos y obligaciones que tal vez en algún momento puedan adquirir. También si existe un esposo o una esposa. Todo esto lo vamos a aprender el día de hoy, así que los invito que se queden con nosotros porque va a estar muy interesante nuestro programa. Y bueno, el día de hoy vamos ahorita a presentar a nuestro invitado, que vamos a aprender muchísimo de él. Y ahorita lo importante, ahorita en este momento, antes de presentarlo a él, vamos a mandar nuestros saludos, como siempre, a todos nuestros amigos que nos ven a través del canal 87 por cable, también el canal 29 de Ensenada, en la tremenda 1030 AM, 1270 AM Radio Z13 y también en la 1310 AM Radio Enciso. Así que pues bueno, estamos listos para presentar a nuestro invitado y déjenme les voy a platicar un poquitito acerca de él. Él es licenciado en Derecho, es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con diplomado en la nueva Ley de Amparo, también maestría en Derecho Penal y maestría en Derecho Fiscal. Así que pues me da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy con nosotros aquí para estar mejor informados y aprender muchísimo de la experiencia con la que él cuenta. Me da muchísimo gusto tener aquí y agradecerle sobre todo el tiempo que se ha tomado para participar en nuestro programa y aprender para avanzar. Está con nosotros el licenciado Óscar Rubio Medrano. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Listos aquí para empezar la charla. Muy bien, licenciado. Pues, como dije hace un momento, me da muchísimo gusto. Este tema es un tema muy interesante. Yo sé que hay muchas dudas, pero pues bueno, aquí las vamos a resolver y vamos a tratar de darles toda la información posible acerca de este tema que, lo repito otra vez, es un tema muy interesante. Así que los vuelvo a invitar que se queden con nosotros toda la hora para que estén mejor informados. Licenciado, a ver, díganos para empezar, porque digamos también hay muchas personas que no están tan informadas, pero ¿qué es un concubinato? Bueno, nosotros recordemos que la legislación civil establece que cuando un hombre y una mujer deciden tener una vida en común, pues lo más indicado o lo que se puede decir legal es la figura del matrimonio. Y sabemos nosotros que el matrimonio pues tiene como finalidad la ayuda mutua, la procreación en algunos casos. Pero sabemos nosotros que conforme ha pasado el tiempo, esa institución que viene obviamente de siglos atrás, viene también, tiene un origen religioso, y posteriormente, pues, después de las leyes de reforma en nuestro país, se empieza ya el Estado a encargar de constituir esta figura, ¿no? Que viene siendo la célula que da a la familia, ¿no? Pero sabemos nosotros que no siempre las personas desean formalizar, y utilizo mucho el término, las comillas así de alguna forma de sarcasmo, porque sabemos que pues muchas veces el amor es amor y no necesariamente, dirían por ahí, obviamente no se oye bien dicho de un abogado, pues el papelito no es lo importante, pero hemos tenido pero en su momento sí va generando problemas, claro, conforme a las personas que no quieran estar dentro de ese régimen jurídico. Entonces, la ley define al concubinato como esa relación entre dos personas, en algunos estados, y originalmente dicen entre un hombre y una mujer. Ojo con esta parte porque va a haber controversia con este tema también. Y que es una unión de hecho, ¿verdad? De dos personas sin contraer el matrimonio. O sea, no van a un registro civil
a solicitar que sean casados, ¿no? Y esa misma relación tiene por objeto generar derechos y obligaciones recíprocos, siempre y cuando no existan impedimentos legales para contraer matrimonio, haya vivido en común en forma constante y permanente por el periodo mínimo que establezca. Ahí viene otra cuestión, las diferentes legislaciones de cada estado. O sea, no es lo mismo. Es diferente. Es diferente de acuerdo a la entidad. Entonces, siempre y cuando las personas tienen que ser personas libres. El hecho de que una persona libre de matrimonio decida tener una relación y vivir mutuamente en un hogar, establecer, cohabitar, también ese es otro de los elementos, tienen que vivir bajo el mismo techo. Y obviamente es como nos decían en las aulas allá en UABC, nos decían nuestros maestros, ¿no? Pues es una unión de hecho más no de derecho. Cuestión que ya no es así. ¿Por qué? Porque las distintas legislaciones en el país han avanzado y han incluido dentro de su código civil o ahora los novedosos códigos de familia la figura del concubinato o capítulos especiales. Pero fíjense una cosa, nosotros, el Estado, el libre y soberano Estado de Baja California no tiene un capítulo de concubinato en su código civil. Actualmente, la única parte en donde se menciona cuestiones relacionadas con el concubinato y de donde vienen los requisitos es en el artículo 1522 del Código Civil, que es un capítulo especial en la parte de la sucesión, de las sucesiones, del derecho de sucesión, de cuando fallece una persona y qué va a suceder con sus bienes. Y ahí es donde nos indica que la persona que vivió los últimos 5 años con el de cuyos, ella es la considerada la concubina, y de ahí es de donde se basan prácticamente los jueces para sacar el tema del concubinato dentro del código. Nuestro Estado, sí, hemos sido vanguardia en la democracia, hemos sido vanguardia en empleos, vanguardia en avance tecnológico, pero nuestra legislación civil todavía es del siglo antepasado, del Mesozoico terciario, yo creo. Dios mío. ¿Continúa? Qué bárbaro, pues. Y, licenciado, a ver, y por ejemplo, ¿no? Nosotros decidimos tener un concubinato, ¿no? Y hacemos nuestra vida y todo. ¿Realmente existe un tiempo determinado para que, por ejemplo, tengan derechos y obligaciones? ¿Existe eso? Miren, yo me imagino, y creo yo por la experiencia que hemos visto, pues la gente no dice, ay, vamos a hacer un concubinato. No. O sea, la gente empieza una relación, nos vamos juntando lo tuyo con lo mío, hablando en cuestión de vivir juntos. Pero, licenciado, a ver, una cuestión aquí. Pero en muchos casos es así, ¿no? O sea, digamos, lo decides y lo decides. Sí, o es sea, cuando te vas a vivir no te pones a revisar, a ver, en un momento dado que tronara, digamos, a qué tengo derechos o si hay o no hay, ¿no? Casi siempre se va así, ¿no? Sin preguntar mucho. Sí, no, pues es como le digo, la relación nace con un noviazgo, ¿no? Claro. Empezamos a ver las cosas, decides unirte, ¿para qué pagas tu renta si podemos pagar las dos juntos? Nos juntamos y generas ya una unión en común, ¿no? Hay un dicho americano que dice, ¿para qué arreglarlo si no está roto, no? Entonces, ¿para qué me caso si estamos a todo dar, no? Pero ¿qué es lo que sucede, no? La ley en distintos estados establece un mínimo para poder considerar un concubinato. Y les comento por aquí más o menos la tablita que hay, ¿no? Fíjense, en el Estado de México, Tabasco y Tlaxcala hablan de un año de vivir ya juntos, ya se puede considerar un concubinato. Ojo en este está suave. 2 años en común. ¿Qué estados manejan 2 años? Aguascalientes, Baja California Sur. Ojo, en esta parte de Baja California Sur dice si la unión matrimonial la realizaron a través de un ritual indígena. Por ejemplo, en algunas comunidades generan sus rituales por sus usos y costumbres, y obviamente pues ellos ante sus usos y costumbres y comunidades, ellos ya son marido y mujer, pero posteriormente a eso
ellos por algún tipo de cuestión o creencia no quieren formalizar su unión ante el registro civil. Entonces, dice la ley que en caso de querer solicitar una determinación judicial para ello, parte de los 2 años a partir de que hubo esa unión por ese rituales indígenas o de carácter religioso, ¿no? En CDMX, en Ciudad de México, es de 2 años, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí también está en el mismo supuesto de lo religioso, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. 3 años, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, obviamente lo mencionan, ¿por qué? Porque ya es en el término normal, Colima en los 4 años y nosotros hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque ese artículo 1522 nos dice que son 5 años para establecer el concubinato, ¿no? Entonces, también una de las cuestiones que se maneja es también el hecho de que hayan tenido hijos en común. O sea, que esa pareja hayan procreado hijos. Y en algunos casos se entiende que esa procreación de hijos, y si viven juntos, no necesariamente se requiere pasar todo este tiempo. Entonces esa condición, y máxime como les comentaba desde un principio, en el estado de Baja California, la figura del concubinato no tiene su capítulo específico y por ello puede crear confusiones. Los jueces, ¿qué es lo que hacen al resolver? Ellos agarran tesis jurisprudenciales, tesis aisladas, que más adelante vamos a hablar sobre esas resoluciones de los tribunales colegiados de circuito o de la Suprema Corte, en donde empiezan a establecer estos derechos y darle mayor validez. Pero sí, con respecto al tiempo, tiene mucho que ver el estado en donde estés y que su codificación civil o familiar establezca un tiempo. O sea que varía. Dependiendo del estado en el que nos encontremos. Así es. Ahí varía el tiempo. Okay. Así es. Y licenciado, a ver, una pregunta que yo creo que muchos están haciendo ahorita en este momento. ¿Qué existe cuando ya hubo un matrimonio y todavía no hay un divorcio y las personas deciden vivir con otra persona en concubinato, pero la esposa existe todavía, el matrimonio existe todavía? ¿Qué sucede en esos casos? Mire, si nos vamos a la definición legal, a lo que la doctrina ha manejado, ¿sí?, a lo que dicen los códigos, no existiría un concubinato. No existiría. ¿Por qué? Porque tienen que estar los dos libres de matrimonio. Okay. Es algo muy, muy común, sobre todo aquí en nuestra entidad, sobre todo en nuestra ciudad. Recordemos que somos una ciudad llena de migrantes. El señor que se vino del sur, se vino a establecer aquí conoció a otra persona y ya se olvidó y así se van dando casos y casos. Es una infinidad de casos así similares, Elvia, que me tocan ver por mi escritorio, ahí en mi oficina, que son sobre esa situación. Pero ¿qué es lo que sucede? La definición legal dice que ambos tienen que estar libres de matrimonio. Dice también la ley que cuando una persona que es casada, que si una persona es casada o ambos son casados, o una persona es libre de matrimonio y otra casada, la relación es amaciato, que es una cuestión muy diferente. Pero ojo con esta cuestión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hace mucho, de hecho precisamente en diciembre de 2020, generó una tesis aislada, no es una tesis de jurisprudencia, pero que sí tiene un valor para lo que viene siendo los juzgados, en donde establece que aquí habla está muy interesante la tesis porque habla de que una mujer reclamó una pensión de alimentos que le fue negada bajo el argumento de que no acreditó la relación de concubinato que diera origen al reclamo. Esto fue en el estado de Morelos. Entonces, el señor al que le estaba reclamando alimentos, ¿por qué? Porque la señora en este supuesto se dedicó exclusivamente al hogar, procrearon hijos. El señor dijo, no, pues yo nunca me había divorciado, yo estoy casado. Pero la Suprema Corte, en la primera sala, estableció darle la razón a esta señora y generó esta tesis aislada, en la cual dice que ¿cómo se llama? El solo hecho de que, no por el hecho o el requisito de que sean ambos libres de matrimonio, la persona no tiene derecho a esos alimentos. Entonces, mucha gente agarró de mofa
esta tesis hablando diciendo, pues entonces hasta la amante va a pedir alimentos. No, no necesariamente. Tienen que ser casos muy muy específicos en donde puedas acreditar esta situación, ¿no? Entonces, aquí habla y me llama mucho la atención, me gusta mucho cómo redacta la Corte esta tesis. Dice, concubinato, el artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos lo establece al establecer como requisito que ambos concubinos estén libres de matrimonio. Para actualizarlo, resulta inconstitucional por establecer una distinción basada en categoría sospechosa. Fíjense, ojo con esto, que no supera un examen estricto de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? La Corte está diciendo, ¿sabes una cosa? Eso que estés pidiendo, pero obviamente aquí es un caso específico, es una tesis aislada, no quiere decir que, o sea, porque el señor no puede tener una defensa, la persona que está defendiéndose contra esa pensión alimenticia, que porque él ya estaba casado. O sea, el señor en su momento, presumimos, digo, no sabemos el asunto en específico, pero pues si es una sinvergüenzada, pues no te pago, ya pum, pues sí, vas y te vas, ¿no? Como, entonces, la Corte ya está entrando en esto. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Constitución establece que la familia pues es la base de la sociedad y siempre el Estado mexicano debe de proteger la familia. Entonces, para llamarle familia no necesariamente tienes que venir de un matrimonio. Sabemos nosotros que cómo ha avanzado nuestra sociedad en muchos temas, sobre todo en el tema de esa movilidad de parejas. Ya ahorita actualmente con el empoderamiento de la mujer, pues la mujer ya no se queda o ya no aguanta o ya no nos aguantan, ¿no? Con tanta cosa. Entonces se van transformando en distintas formas de familias. Sabemos que hay familias nucleares, que es padre, madre, hijos. Existen monoparentales, existen heteroparentales, homoparentales, existen las familias compuestas, los tuyos, los míos y los nuestros. Y obviamente también pues quienes tienen hasta perrijos, ¿no? Dicen algunos, en algunos casos. Pero la cuestión es esto, ¿no? Que al final de cuentas el tema es familia y la Constitución establece, junto con tratados internacionales, que el Estado mexicano debe proteger la familia independientemente de dónde se haya formado. De dónde así venga, es. De dónde venga. O sea, ya, y esta parte es lo que dice en la Suprema, ¿no? O sea, ¿por qué te va a juzgar? Porque formaste una familia con alguien que era casado. Independientemente, si me estás acreditando que él vivía contigo todo esto, pero él nada más tenía el detalle de que hace 20 años se separó de la persona e interpone esa causal para no acreditar el concubinato, pues sabemos que es una pillada de alguna manera. Claro, entonces, pues, la Corte está diciendo, oye, es que no vamos a juzgar a una mujer porque no sabemos si fue engañada, si ella lo sabía, independientemente, pero al final de cuentas formó una familia. Entonces, la obligación que otorga al Estado mexicano los tratados internacionales, la Corte Interamericana, es que el Estado debe proteger a la familia, venga de donde venga. Ok, o sea que no, aquí, como nos cuenta usted, no es de dónde venga, cómo surgió, qué pasó, o como lo acaba de comentar, ¿no? Si fue engañada, si no lo fue. Aquí lo que estamos protegiendo y lo que se tiene que proteger es la familia. El concepto de familia, sí es. Ajá, el concepto de la familia. Ay, licenciado, pues qué interesante está Está suave, ¿no? Muy, muy padre, la verdad, muy padre. Ojalá y que todos nos estén poniendo mucha atención y que aprendamos mucho. Así que bueno, se nos fue el primer bloque. Vamos a regresar ahorita en unos minutitos más para seguir hablando del concubinato. No se muevan.
No te pierdas Expresión Ciudadana, el programa donde el radioescucha y el televidente mandan. De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana con 3 horas para que participen y se expresen. Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana, el programa del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con este tema muy interesante, como lo hemos venido diciendo en el transcurso del programa. Y pues bueno, a ver, licenciado, tengo yo también una pregunta que nos interesa a todos, ¿no? Dentro de un concubinato, ¿qué sucede cuando hay hijos de por medio? Sí, bueno, ok. Esto es algo muy que tiene unos orígenes muy muy feos en la antigüedad, ¿no? Antes existía en las actas de registro civil que si no eras un hijo de matrimonio te ponían hijo ilegítimo. Ajá. Entonces era la famosa bastardía o cuestiones que se le etiquetaban a personas a hijos de personas de matrimonios, de hecho, de concubinatos. Uh-huh. Pero la ley es muy clara en esa parte, ¿no? Los hijos son tanto hijos de matrimonio como hijos de un concubinato, tienen el mismo valor, ¿verdad? Inclusive en otro tipo de relaciones, como relaciones derivadas de un amaciato, derivados de donde quizás no haya una cohabitación entre esas personas, los hijos tienen los mismos derechos. Obviamente, ¿cuáles son esos derechos? Que lo que viene siendo su alimentación, su educación, pues va a depender según los códigos, el código civil o los códigos de familia, depende de la entidad. En ambos casos los padres tienen la obligación, ambos, madre y padre, de proporcionar la mejor educación, los mejores y alimentos al menor, ¿no? Uh-huh. O sea, un niño nacido fuera de matrimonio, jamás, ya desde, creo que fue en los años 70, 80, donde cambió esa parte, porque sí, existía la cuestión que ponían hijos ilegítimos o fuera de matrimonio, y sí, pues había como una cierta estigmatización. Cuestión que ante la ley, cualquier hijo cualquier niño que nazca en nuestro país tiene el derecho, ¿verdad? Y los padres la obligación de mantenerlo y cuidarlo, ¿no? Uh-huh. No hay niveles, no hay grados, no hay hijos de primera, de segunda, jamás. La ley no lo permite, no lo establece, y eso es uno de los derechos que protegen a la niñez de acuerdo a la UNESCO. Y también en el caso de que, por ejemplo, en un concubinato y no se cuente con el apellido digamos, del padre, es lo mismo también. ¿No tiene nada que ver en ese sentido? Miren, si nosotros hablamos de que en una relación de concubinato, uh-huh, el señor no quiere ponerle el apellido, bueno, la señora puede demandarle. Claro. Pero, o sea, un hijo, dice la misma, en el nuevo Código de Familia del Estado de Baja California, establece cuáles son cuándo se presume que un hijo es de un concubinato. Dice, el que nazca durante el concubinato e inclusive el que nazca 300 días después de haber finalizado la relación. Eso es un proyecto de ley, pero algunos códigos en distintos, uh-huh, estados así lo establecen. Uh-huh. Aquí el tema aquí sí es un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio, uh-huh, el señor se ausenta, nace un bebé y el señor por alguna circunstancia no está aquí, la señora con su acta de matrimonio puede, claro, ir y, uh-huh, registrar al menor. Uh-huh. Pero ¿qué sucede en el caso de una relación de concubinato? Pues en esa relación de concubinato, si va ella sola así, pues como Juan por su casa llega, oye, pues lo quiero, uh-huh, poner, el registro civil no le va a poner el apellido del papá, claro, hasta que comparezca él o por una resolución judicial, uh-huh, se ordene hacerlo de esa manera. Uh-huh. Y pregunto esto, licenciado, porque, bueno, sabemos también que dentro de esto también existen matrimonios que están, digamos, bien consolidados, pero aún así una de las partes tiene un concubinato, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en esos casos que digamos que ahí estamos hablando de un concubinato, no sé, ¿no? Tal vez escondido, secreto. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, ¿cómo reclama, ¿no? La persona. Sí, lo que pasa es de que tal como comentábamos hace un momento, uh-huh, ahorita estamos en un avance cuántico con respecto a ese tipo de derechos.
estamos hablando que esta es una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte, que fue publicada apenas en diciembre del año pasado. O sea, tiene 3, 4 meses. Es reciente este tema. Si nos vamos a una cuestión de aplicación estricta de lo que dice el código, pues es muy reducido el espectro por donde se pueda pelear. Pero hay muchas tesis, hay muchos criterios, y conforme el avance de los juicios y de las circunstancias muy en lo particular que se están dando, se puede exigir de alguna manera. ¿Qué sucede en Baja California? Nuestro principal problema como abogados para este tipo de situaciones viene siendo la carga de trabajo que tienen los juzgados. Y todavía anéxele a eso el tema de la pandemia, que nos vino a quitar cerca de 6, 7 meses de trabajo dentro de los tribunales. Uno de los principales problemas, y que muchas de las asociaciones de abogados a las que yo pertenezco, Emilio Rabasa y yo como subdelegado de la Confederación Nacional de Colegios y Barras de Abogados de México, la CONCAM, hemos exhortado mucho el que se abra más presupuesto para el Poder Judicial. De hecho, nosotros ya debemos de llegar a un cambio que ya se está dando en otros estados, en que la materia familiar ya sea litigada por juicios orales, porque no es lo mismo llevarlo con los juicios tales y como se manejan ahora, que es llevarlo a la Secretaría de Acuerdos, en un lugar pequeño, llevar las audiencias, a que estés en presencia ahora sí del juez, y que el juez determine viendo las cosas, ahora sí que los pueda palpar a través de sus sentidos, aparte de lo que son las ¿cómo se llama?, las probanzas que podemos tener. Entonces, en ese sentido, hay muchos avances ya con respecto a las situaciones. Lo que pasa es que anteriormente se manejaba, recordemos que muchas cuestiones provienen de nuestro origen judeo-cristiano, ¿verdad? De las religiones judeocristianas. Vives en el matrimonio, estás ante los ojos de Dios. Vives fuera del matrimonio, estás viviendo en pecado. Y de esa forma se legisló por muchos años. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en una etapa de despertar, en una etapa de laicismo puro, y donde sí, efectivamente, se convergen muchos tipos de ideologías, pero un legislador debe de legislar de acuerdo a las necesidades de su pueblo. Y en esas necesidades son las nuevas formas en las cuales creamos y formamos familias. El caso específico, como mencionaba Elvia, por lo regular, a primera instancia, un juez va a negar ese concubinato, ¿verdad? Entonces, lo va a negar. ¿Por qué? Porque no le permite el código. O quizás puedan utilizarse estas tesis aisladas, y va a entrar mucho en el criterio del juez. Pero al final de cuentas, si esto se va a un rango constitucional, recordemos que dentro de cualquier tipo de controversia, primero es el juez de primera instancia, hay una apelación, y si ya se termina esa parte de la apelación, vamos a ver sobre constitucionalidad a través del amparo directo. Que es como se ganan este tipo o salen o nacen este tipo de criterios. Entonces, por eso el camino es un poquito largo, no son cosas inmediatas. Y todavía es importante que nuestros legisladores avancen más rápido. Sé que ahorita hay un proyecto en el Congreso del Estado de Baja California, de hecho lo tengo yo y lo he estado revisando, en donde se está pretendiendo ya generar un código de familia. Un código de familia donde se establezcan, y sobre todo la figura esta del ¿cómo se llama?, del concubinato, establezca cuestiones más amplias de mayor protección, ¿no? Okay. Entonces ya estaría todavía más habría fácil, más protección. Y entonces, bueno, aquí lo más importante, licenciado, y que a mí me gustó mucho, es que los hijos estén dentro o fuera de un matrimonio, los hijos son los hijos, ¿verdad? Ellos no tienen por qué quedar, digamos, desprotegidos, porque lo más importante son los hijos, ¿verdad? Sí, definitivamente la familia. Así es, sí, porque, digamos, ahorita también comentando, ¿no?, en una relación de concubinato, cuando todavía no se tienen hijos, pues obviamente nada más se piensa en los dos, ¿no? Pero cuando ya hay hijos de por medio, y sobre todo la mujer, pues obviamente va a pensar en sus hijos, ¿no? No, definitivamente. Así que eso es muy importante. Pero fíjate una cosa, Elvia, y ahorita que comentaste el tema de la mujer, vamos a suponer otra cosa, vamos a otro supuesto, que también es una controversia y que ya algunos tribunales están estableciendo, en la Suprema Corte o tribunales colegiados están estableciendo esa inconstitucionalidad.
muchas veces, y algunos códigos muy en específico, como el Código Familia de Sonora, establece que la relación del concubinato tiene que ser con un hombre y una mujer. Pero sabemos nosotros que existen parejas de hecho, y que puede existir el concubinato entre parejas del mismo sexo. Y sabemos que una pareja del mismo sexo no, rara vez, entre ellos mismos no procrean. Pueden generar la figura de la adopción, inseminación artificial, bueno, en el caso de las damas o de las mujeres, y que entonces solo por una preferencia sexual no puede ser considerado un concubinato. Entonces, ya hay criterios por parte de la misma Suprema Corte y de algunos colegiados de que ese requisito es también puede conculcar garantías. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, y ahora sí que de la premisa mayor podemos irnos a la premisa menor. En el estado de Baja California, yo comento en muchas ocasiones, sobre todo a los clientes, les digo, mira, existen figuras como el divorcio incausado, que todavía no está contemplado en el código. Para poder divorciar a una persona con un divorcio incausado, o sea, que no existe una causa, tienes que someter basarlo en una tesis de la Suprema Corte, que están obligados los jueces a hacerlo. Entonces, en el caso de las personas del mismo sexo, nuestro código no establece el matrimonio entre personas del mismo sexo, y por lo tanto tienen que irse a un amparo. O sea, tienen que irse a un amparo, y las pocas personas que se han casado a través de una resolución judicial, porque ya existe una resolución de una contradicción de tesis en el Pleno de la Suprema Corte, que dice que el impedir a las personas del mismo sexo contraer un matrimonio es una violación de su derecho derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si partimos que en un acto tan solemne, se puede decir, porque de hecho es de los pocos contratos solemnes que se manejan dentro del Código Civil, el matrimonio, tiene que haber una solemnidad para que se lleve a cabo, no nomás firmar el papel, sino tiene que haber la pregunta, todo el ritual, y todavía leían las cláusulas de Melchor Ocampo, que ahorita lo ponen a leerlo, dices, ay, híjole, la mujer tiene que ser abnegada y que no sé qué tanto, ¿no? Ya bendito sea Dios, ya no pasamos por esa parte, pero bueno. Entonces, en esa cuestión, si nosotros vemos que en el matrimonio se está dando, en el concubinato se tiene que reflejar. Ok, licenciado. Licenciado, pues este tema, el de ahorita regresamos. Vámonos a una pausa porque el tiempo se nos está yendo súper rápido. La noticia más puntual, veraz y con
misma hora. Tribuna PCN, de lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana. Tribuna PCN, conducido por Juan Arturo Salinas. El debate de las ideas con un toque de humanidad. Por PCN, primer sistema de noticias. Bueno, y ya regresamos, ya estamos listos para seguir aprendiendo. Y pues bueno, licenciado, continuamos, queremos saber más información acerca de las personas que deciden estar en concubinato, pero que son del mismo sexo. ¿Qué sucede con ellos? Muy bien. En este tema tenemos ya algunos avances con respecto a decisiones de la Suprema Corte, porque sabemos, nosotros comentamos en el bloque anterior, que en el matrimonio se empezó a dar esta parte de que es discriminatorio para sus derechos humanos el que establezcas que sea hombre y mujer. De hecho, si ustedes observan, la Constitución del Estado de Baja California todavía habla del matrimonio entre hombre y mujer. Esa reforma se realizó en la época del gobernador Eugenio Lourdes. Y pues obviamente pues sabemos que don Eugenio, como su ideología pues siempre fue una ideología muy apegada a su religión. Entonces, de alguna manera, en ese entonces ese partido, pues era más, que estaba en ese momento, estableció ponerle un candado al tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque veía los avances que se estaban dando en distintos estados. Es un tema todavía muy complicado para entender a la sociedad. Comentaba yo en una plática con unas personas hace poco, ¿no? Que todos somos muy conservadores hasta que no es un hijo, un sobrino o un nieto el que tenga esa preferencia diversa, ¿no? Claro. Entonces ahí sí ya se hacen defensores de los derechos de todo mundo, ¿no? Entonces sí. Yo creo que nosotros tenemos que ser una sociedad progresista. En el estado de Nuevo León, mencionábamos hace un momento que es uno de los estados que establece como requisito para que exista un concubinato la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, fue un amparo en revisión. Creo que fue un colegiado, sí, fue un colegiado. Estableció, dice, concubinato, el artículo 291 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que define a esa institución como una unión de un hombre y una mujer, es inconstitucional, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos aquí viene una explicación y dice, es inconstitucional al ser discriminatorio, pues priva a las parejas del mismo sexo al acceso a dicha institución y a gozar de sus beneficios. Y en ese sentido niega a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato, lo cual implica tratarlos de forma diferente sin que exista una justificación racional para ello. Tenemos que recordar, y esto es muy, muy importante, digo, tantos temas en el mundo jurídico, que muchas veces, ahora sí que se aboca mucho, pues obviamente a los que practicamos el derecho y a los que somos más nerds en esas cuestiones, pero cada cierto tiempo existen épocas dentro de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, precisamente ahorita estamos haciendo un cambio de época en virtud de la nueva reforma judicial que hay. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en 2011 se generó un cambio constitucional muy grande, en el cual se reformó por ahí del mes de junio de 2011 la Constitución. Y esa Constitución empezó a hablar, ahora sí, del tema de los derechos humanos. No quiere decir que no existían, claro que no, pero si ustedes antes de esa época revisaban una constitución, la palabra derechos humanos no existía. Y todos los tratados internacionales a los que México forma parte mencionaban la existencia de los derechos humanos. Entonces, nosotros los llamábamos garantías individuales. Algunos tratadistas dicen, bueno, que es una garantía y que es un derecho humano. La garantía es lo que sirve para sustentar el derecho humano, ¿no? Potato, dicen los gringos, ¿no? Pero en este caso, a partir de esa parte, pues obviamente empezó a haber un impulso muy grande sobre las minorías. Y dentro de esas minorías, pues fue obviamente las personas de sexualidad diversa.
Claro, hay temas de ideología, de género, hay temas sobre los derechos homosexuales, sus derechos reproductivos. Son temas que muchas veces se estrellan en el tema de la ideología, pero aquí lo importante es ver cómo el Estado va a proteger a esas personas. Y partía hace un momento en el tema empezando de una premisa mayor o vamos a decirlo de la institución que por excelencia es la base de la familia, contra una que de alguna manera no es la legal, se puede decir, legal, pero ya la reconoce la ley, por lo tanto es legal. Entonces, en esa parte dicen, bueno, ¿y por qué las personas que deciden unir sus vidas y ellos tienen una preferencia diversa, es un hombre y una mujer, parejas gay, parejas lésbicas, parejas pansexuales, lo que ustedes gusten, ¿por qué no van a tener los mismos derechos y obligaciones? Entonces, la Constitución en las últimas resoluciones está manejando mucho ese tema. Es el de proteger el individuo, tu libertad de cómo vivir. Y entonces, en ese término, estamos de que al final de cuentas los derechos que tiene un concubino y una concubina son iguales a los de una pareja heterosexual o una pareja homosexual. No debe existir ninguna diferencia. Ok, entonces no existe ninguna diferencia cuando son del mismo no debería. sexo. No, bueno, no debería. Bueno, todavía pues sí. vamos en el camino. Sí. Pero perdón que interrumpa, Elvia. Es que sí me gustaría ser muy claro en esto. O sea, ya hay criterios. Ya hay leyes que están entrándole al tema directamente. Tengo entendido que también en el nuevo Código de Familia se están manejando esas situaciones. Aquí en Baja California, antes de entrar a ese Código de Familia, tienen que reformar ese artículo, no recuerdo si era el 7º de la Constitución, no recuerdo, perdón, pero de la Constitución del Estado, donde dice que el matrimonio es del hombre y la mujer, ¿no? Eso es el primero es el primero que tienes que cambiar para poder tener un código de familia y donde puedas dar esos derechos. Pero sí, efectivamente ya hay criterios, ya hay camino para llegar, pero el camino ese es el principal problema de la justicia, que los caminos son largos y son tediosos y en algunos casos hasta costosos. O sea, como decir, ok, ahorita ya una pareja homosexual ya puede disfrutar de todas las cuestiones de un ¿cómo se llama? De un concubinato. A primera instancia no. Tienes que hacerlo a través de juicios y muchas veces hay mentalidades o criterios de los jueces que se apegan más a la ley que a los criterios. Y bueno, tenemos que esperar hasta llegar a un tribunal constitucional para que nos pueda dar esos derechos para nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí, ya hay camino, sí, ya hay resoluciones, pero todavía el aparato de gobierno no está dando esa protección a las parejas del mismo sexo, ¿no? Okay. Entonces podemos decir que vamos avanzando. Sí, lentamente, pero vamos avanzando en eso, ¿no? Así es. Y esto es muy importante, la verdad, porque es como lo comentó ahorita al principio, ¿no? Independientemente de tu preferencia, pues eres un ser humano, ¿no? Más que nada, ¿no? Y obviamente si nosotros tenemos hijos, sobrinos, cualquiera de nuestra familia pudiera tener esta preferencia y no la vamos a dejar fuera, ¿no? O la vamos a desconocer, ¿no? Hay casos, pero yo creo que como seres humanos, pues es lo mismo, ¿no? Sí, no, definitivamente. La sociedad está cambiando ampliamente, Elvia, y muchas veces nosotros tenemos todavía muchos prejuicios y muchos rezagos en virtud de nuestra educación. Sobre todo, fíjate, es parte de la belleza y del conflicto, ¿no? De lo que es ser un baja californiano. Todos venimos de diferentes lugares, de diferentes extractos y traemos las costumbres del lugar de origen de nuestros padres, ¿no? Entonces, el compromiso como sociedad es hacerlo lo más progresivo y poderlo hacer de una manera en que nuestra gente entienda los derechos de otros y sobre todo poder darles un mejor lugar a nuestras familias, ¿no? La empatía es la clave. La empatía y la tolerancia son la clave para que tengamos una sociedad mejor. Así es. Eso es muy importante, la empatía. Y bueno, licenciado, y en el caso del concubinato, hombre y mujer, digamos, ¿hay un lugar o hay una constancia de concubinato? ¿Hay eso que se puede, así como, digamos, el acta de matrimonio, pudiera tener una constancia de un concubinato? Mire,
En el estado de Baja California, no. La forma en la cual acreditamos, ahí le va, la forma en la que acreditamos nosotros una constancia de un concubinato, lo hacemos a través de una resolución judicial que es un reconocimiento de concubinato por la vía de la jurisdicción voluntaria. ¿Cómo se hace? Se presentan las pruebas para comprobar los elementos, que fue una unión voluntaria, que no existían impedimentos. ¿Cómo lo hacemos de esta forma? Presentamos, obviamente, si en ese concubinato vamos a hablar de un concubinato de una pareja que tuvo hijos, ¿qué es lo que presentas? Obviamente presentas testimoniales, personas que les ha tocado ver que por lo menos los últimos 5 años han vivido juntos, que cohabitaban. Obviamente son los recibos, las credenciales del lector, que son documentales públicas. En uno reciente que acabo de hacer, pues obviamente ¿cómo se llama? Un historial fotográfico de la pareja, que al rato casi lo vendemos como en las bodas y 15 años, ¿no? Que pones la historia. Ahora sí que la historia de un amor, ¿no? De hecho, me acaba de tocar hacer, y lo digo como comentábamos al principio. Ajá. Yo soy hijo producto de un concubinato, orgullosamente un concubinato que falleció mi padre hace 7 meses, el mes de julio del año pasado. Ay, qué pasa, y duraron 48 años juntos mi señora madre y él, ¿no? Entonces ahorita en esta parte, pues su resolución judicial pues fue con fotografías, testimoniales. Entonces es algo interesante. Ya sacó algo a nivel personal, pero fue muy bonito hacer el poder hacer la historia del amor de tus padres, ¿no? Ajá, pero volviendo al tema, obviamente tienes que anexar un certificado de libertad de matrimonio que te lo otorga el oficial del registro civil. ¿Qué quiere decir? Que vas a las oficinas del registro civil, solicitas ese documento y ellos revisan en todos sus archivos si tuviste un matrimonio o no, y te dice, ¿sabes qué? Revisamos desde 1958 hasta la fecha y no existe ningún matrimonio a nombre de fulana persona y sutana persona, ¿no? Das los números de CURP, das los números de los nombres completos, sus generales, y aparece y no aparece ningún tipo de matrimonio, y eso lo presentas ante el juez, con eso certificas. Las testimoniales son, sí, o sea, esos son como los requisitos previos para ello. Ahora bien, en otros estados, como lo que es el estado de, creo que Sonora, parece ser que San Luis Potosí, obviamente CDMX, que es que en realidad tiene un poquito más avances o es más progresista en este tipo de situaciones, sí generan el tema de la carta del concubinato. De hecho, en el proyecto en el proyecto de, ¿cómo se llama?, del nuevo Código de Familia, se establece el registro del concubinato. Te voy a leer un poquito el artículo. Dice, transcurrido el plazo o las condiciones previstas para tal efecto, podrá solicitarse que el concubino se inscriba en la oficialía del registro civil del domicilio de los concubinos. O sea, en el nuevo cambio del Código de Familia del Estado de Baja California, que todavía está en discusión, se está previendo esa parte de que exista un registro. O sea, las personas concubinas pueden acudir al registro civil e ir a registrar su concubinato de su libre y espontánea voluntad. Pero hay una cuestión que puede brincar en esto. ¿Va a existir concubinato si no tienes esa carta o si no tienes esto? No, la misma ley dice que no, que independientemente, en esta reforma establece más adelante que independientemente si lo registraste o no lo registraste el concubinato, de todos modos va a tener la misma validez. Entonces, sí, por el momento tiene que ser un procedimiento en el cual intervenimos nosotros como abogados, lo realizamos y generamos esa constancia más bien es una resolución donde un juez declara que eres la concubina o concubino de tal persona, ¿verdad? Pero aquí fíjate qué es lo que entra lo interesante. Si muchas veces no quieres ir a firmar el acta de matrimonio, irán a querer los concubinos ir a firmar el acta de concubinato. Es lo que iba a comentar ahorita, licenciado, ¿no? O sea, es que a mí me causa así como que dices, bueno, pues es que si de todos, la ventaja es de que están dejando esa parte en la que dicen, bueno, independientemente si lo registras o no, el concubinato va, ¿no? Vale, exactamente. Así es. Entonces, no es como antes de voy a sacar mi constancia, o sea, debería de ser más o menos parecido al matrimonio, pero no lo es, ¿no? O sea, no lo es en el sentido de que yo voy primero, saco mi constancia, entonces ya me voy a vivir con la persona, ¿verdad? No. Y independientemente de eso, pues de todas maneras es legal, con constancia o sin constancia. Ahí en esa parte que comentaba, Silvia, por ejemplo, para que se dé el concubinato tiene que pasar el tiempo.
Ajá, el Sí, tiempo. no es como que nos vamos a juntar y vamos a ser concubinos. No, espérate. Y primero llevamos un año. Ya pasaron 2 años, 3 años, ya tenemos chamacos, pues, oye, Ya. pues ya asegúrame tantito, ¿no? De hecho, inclusive el tema queda muy abierto a muchas cuestiones porque tenemos el tema de la seguridad social, ¿verdad? Si los sí, concubinos también. dan o no dan, digo, eso ya es un tema que más adelante. Y una parte interesante, las cuestiones sucesorias, que eso también es amplísimo y hay mucho debate al respecto todavía. Me imagino que sí, ¿verdad, Sí, licenciado? no, Porque bastante, esa es bastante. otra de las... Porque de acuerdo a los nuevos criterios que se manejan, si esto es una cuestión que es como el matrimonio, entonces hay algunos códigos y algunas disposiciones que mencionan que pues los derechos son iguales, como si fuera una sociedad conyugal, pero eso hay que verlo. Hay que verlo todavía cómo va a quedar en los nuevos códigos. Actualmente en el Código Civil del Estado de Baja California ni un capítulo le da, nada más lo menciona en la parte de sucesiones. Entonces nuestros jueces que pobrecitos no pobrecitos, perdón, la verdad son unos jueces que le echan unas ganas. Tenemos nada más tres juzgados civiles, familiares en el Estado. 3 grandes damas, las 3 muy competentes. Qué bárbaro. Pero traen el triple de trabajo que cualquier otro juzgado. Entonces, imagínense, y con pandemia, peor. Peor, sí es cierto. Sí. Ay, licenciado, pues la verdad es que el tema del día de hoy ha estado muy interesante. Espero que todos hayamos aprendido bastante. ¿Algo, licenciado, que nos quiera decir para despedirnos? ¿Algo que nos quiera comentar? Bueno, pues más que nada agradecerte la invitación, Elvia. No, al contrario. Un interesante ejercicio. Definitivamente yo creo que la ciudadanía, nuestros amigos que nos ven por PCN, pues yo creo que más que preguntas, más que soluciones, les planteé más preguntas y definitivamente vamos caminando despacio, pero ya se está acelerando un poquito el paso con el tema de la seguridad de la familia. Lo primero es la familia y bueno, no sé si puedo decir mis redes sociales. Claro que sí. Sí, claro que es sí. Rubio Medrano Consultores. Ajá. Estoy en Facebook o búsquenme como Oscar Israel Rubio Medrano. Ahí nos pueden localizar, ¿no? Por cualquier cosa. Muy bien. Okay, Y agradeciendo aquí a PCN y sobre todo a ti por el espacio y la oportunidad de poder compartir temas con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. A usted, licenciado, gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. No. Y bueno, esperemos que si no tuvieron tiempo de ver nuestro programa del día de hoy, puedan verlo un poquito más tarde por Facebook y me pongan en los comentarios si queremos una segunda parte de este programa que estuvo estupendo. Nos vemos el próximo sábado. Yo los espero aquí con más Aprender para Avanzar. Excelente fin de semana. Aquí los espero. Buenas tardes. Este fue su programa, Aprender para Avanzar.